Pues hoy tenemos un hijo de la casa que va a predicarnos César, ustedes lo conocen. Ese es mi querido yerno. Vamos a ver qué tal Dios lo usa. Amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios no falla. Vamos a buscar nuestras Biblias en el segunda de Timoteo 1:7 y cuando lo tengan digan amén. Gracias Dios por tu palabra, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos gloria, honra, alabanza y autoridad a ti. Gracias, Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor añada revelación a su palabra. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo leemos otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Cristo, porque tú la confirmas, Señor amado, porque hay un solo espíritu, Señor amado. Gracias, mi Señor, porque tú estás en control. Solamente te pedimos que te lleves la gloria, la honra, la alabanza, la autoridad y el poder, porque todo te pertenece a ti, Señor amado. Te pido que me enmudezca, Señor amado, y que lo que salga de mi boca sea tu palabra, Señor amado. Señor Jesús, guíanos, guárdanos, protégenos, mi Dios amado. Pon corazones y mentes receptivas a recibir lo que tú tienes para este día, Señor amado. Te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Pueden sentarse, iglesia. El tema que tenemos para esta noche, para este día, disculpen. Estoy acostumbrado a predicar de noche. Es: no permitas que el temor te aleje de tu bendición. En la versión viviente, el segunda de Timoteo 1:7 lee: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Y qué es el temor? Es miedo, es una emoción desagradable provocada por la percepción de peligro, real o supuesto. Y hoy en día estamos viviendo y estamos viendo un comportamiento en la iglesia que estamos viendo una iglesia que está atemorizada. Una iglesia que está viviendo bajo temor porque la lámpara de sus ojos están viendo lo que está aconteciendo afuera. Y nos hablaba la hermana de lo que está sucediendo en su trabajo, que es lo que estamos viendo cotidianamente en los periódicos y en las noticias de nuestro país. Un país que se cae, un país que el gobierno no tiene control, un país que está en guerra con la Junta y el gobierno, una economía que está desfalleciendo. Y estamos viendo cosas que están provocando que el pueblo del Señor tenga temor, cuando el pueblo del Señor no puede tener temor. Porque nosotros y nuestra dependencia no proviene del gobierno físico, sino del gobierno espiritual. Amén. Las estadísticas leen para el 2017 que el 54% de las personas temen morirse en un accidente de vehículo. Un 53% temen a tener una enfermedad. Un 36% temen a envejecer. Un 33% temen a ser víctimas de la violencia. Y yo les pregunto en esta mañana, iglesia, ¿cuál es el temor de su vida? ¿Con qué temor te estás acostando y con qué temor te estás levantando? ¿Qué está haciendo que no puedas descansar porque estás atemorizado o atemorizada por lo que está sucediendo en tu vida? Te pregunto por qué es fácil confiar en el Señor, pero por qué es tan fácil olvidarte de la palabra de Dios. Porque si nos agarramos de la palabra del Señor, nos vamos a sostener y no podemos temer.
Porque la palabra es fundamento. Y cuando yo puedo tener temor o miedo o una preocupación, yo tengo que ir a la palabra del Señor para fundamentarme en ella y para recobrar las fuerzas. La palabra es vida. La palabra no está muerta. Amén. La cobardía, el miedo, el temor son sinónimos. La seguridad de cómo lidiar con los temores con los temores de la tierra, con los temores que ofrece este mundo. Solamente esa seguridad la encontramos en Dios. Decía la palabra que porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, y sino el espíritu que predomina en nosotros es el Espíritu Santo. El espíritu de temor no puede tomar parte ni suelta en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios no miente, es real. En la Nueva Traducción Viviente no nos ha dado espíritu de temor ni timidez, sino de poder. La iglesia del Señor tiene que estar vestida de poder, llena de amor y de autodisciplina para Él. ¿Están conmigo? Dios es fiel, iglesia. Si Cristo vive en nuestros corazones, el temor no se puede enseñorear de nuestras vidas. Y estamos viendo cómo las personas se paralizan. Cómo el ser humano se paraliza a través del temor y del miedo infundido por las cosas que le quieren proyectar a nosotros, por las cosas que nos quieren hacer ver, por lo que está a nuestro alrededor. Y eso, el tener el temor en nuestra vida hace detenernos. Y si yo me detengo, yo empiezo a retroceder. Y en Cristo no nos podemos detener, tenemos que seguir caminando y confiando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra, vamos a 1 de Juan 4. Primera de Juan 4 del 15 al 21. Amén. Leemos la palabra del Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Y lee el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Y si el perfecto amor de Dios está plasmado en mí, tiene que echar fuera todo temor. Tiene que echar fuera toda preocupación. Porque cuando el perfecto amor de Dios no está plasmado en mí, en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi ser, tenemos un problema. Tenemos un problema porque entonces las artimañas del enemigo nos comienzan a dar. Y empezamos a vivir una vida en preocupaciones. ¿En qué va a suceder? ¿Cómo va a llegar mi provisión mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo obtengo las fuerzas? Y empezamos a este cuestionamiento humano entre nosotros, esta guerra mental entre nosotros, y comenzamos a detenernos espiritualmente. Porque lo que está reinando en nuestra mente y en nuestro corazón son pensamientos solamente carnales, y lo espiritual lo echamos a un lado. Pero Dios no quiere eso para su pueblo, iglesia. Dios no desea eso para su pueblo. Si estamos llenos del amor de Dios, porque nos llenamos con ese amor cuando lo reconocemos y lo aceptamos. Cuando le permitimos que sea parte de nuestras vidas. Nuestro pensamiento y nuestra manera de ver las cosas tienen que cambiar. Tenemos que tener un pensamiento distinto y diferente. No podemos pensar como el mundo piensa. No podemos actuar como el mundo actúa. Tenemos que proyectar a Cristo. Cuando las personas del mundo nos ven a cada uno de los que estamos aquí, tenemos que ser una proyección de la luz de Cristo.
y un reflejo que no hay temor en nosotros. Tiene que haber confianza, tiene que haber seguridad. Tenemos que tener la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. O sea que el afán no debe ser parte de nuestras vidas porque sabemos en quién estamos confiando. Amén. En 1 de Juan 4:18, en la Nueva Traducción Viviente dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, que es el que Dios nos da, expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El temor puede nacer en situaciones pasadas que hemos tenido. Podemos haber experimentado algo en nuestro pasado que hoy en día en nuestro presente esté haciendo que el temor se active en nosotros. Pero gracias al Señor en esta iglesia tenemos un pastor que trabaja la sanidad interior. Y si nosotros perdonamos nuestro pasado y olvidamos nuestro pasado, se supone que en nuestro presente no seamos personas que estén llenas de temor. Amén. Factores negativos del temor. El temor altera tus reacciones físicas. El temor altera tu metabolismo. El temor altera el periodo de sueño. El temor hace a la persona incapaz de enfrentar la vida. El temor produce ansiedad. El temor produce inseguridad. ¿Tendremos alguno de esos síntomas nosotros? El temor produce enfermedad. Hay gente que se siente enferma cuando no le está. Y esa enfermedad llega a su vida por la mentira que se están creyendo. Dice la palabra en Job 1:5 que Job hacía holocaustos conforme al número de sus hijos todos los días. Job hacía holocausto para que sus hijos no cayeran. Pero dice en Job 3:25, porque el temor que me, decía Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Por lo que él oraba todos los días, ese temor infundido en él para que sus hijos no cayeran, sucedió. Y nosotros muchas veces estamos teniendo temor de cosas que no tenemos y de síntomas que no tenemos. Y rápido llega un dolor a nuestra vida y es una enfermedad terminal porque nosotros estamos declarando con nuestra boca y con nuestro pensamiento que es una enfermedad terminal. Y ese mismo temor que está infundido porque la gente que está en Cristo, iglesia, no debe tener temor a morirse, pero el cristiano de hoy en día le hablan de muerte y temen. ¿En quién estaremos confiando? Porque dice la palabra que el morir en Cristo es ganancia. Así que nosotros no podemos tener temor. Hablan de arrebatamiento y la iglesia tiembla. Porque la iglesia hoy en día no está preparada para la venida del Señor. Y temen a la venida del Señor. Cuando nosotros tenemos que estar pidiendo que eso acontezca. Porque dejamos la partida en este mundo físico y nos vamos a ese mundo espiritual. Donde no va a haber dolor. Donde no va a haber angustia. Donde no va a haber quebrantamiento. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Dios es fiel. Muchas veces el temor nos entra a través de lo que escuchamos. Y cuando escuchamos algo y causa algo en nosotros, ese temor produce un desaliento. Cuando estamos desalentados, que dice en su definición que es
sentimiento de desesperanza, se decae el ánimo de la persona, decaimiento del ánimo. Empezamos a ver personas y cristianos, porque yo le estoy hablando a creyentes, con un ánimo por el piso, con un desánimo, todos los días están desanimados, no tienen fuerza, no saben cómo levantarse, porque se les ha olvidado el Dios que les sirven, el Dios que dicen amar. Y estamos viendo unos síntomas en la iglesia de hoy en día que son características y síntomas de la gente que está en el mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo podíamos estar desanimados. Cuando nosotros estábamos en el mundo podíamos experimentar temor. Pero cuando venimos a Cristo, esas características y esos síntomas que produce el enemigo en el mundo no pueden ser síntomas del pueblo del Señor. Amén. Proverbios 10:24 nos dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Estamos hablando con un pueblo justo. Y dice la palabra que les será dado lo que desean, conforme a la voluntad de Dios. Pero tememos hacer la voluntad de Dios. Lo miraba en la curva de la personalidad. Miedo a sobrevivir, a hacer la voluntad. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que podamos experimentar o a lo que vamos a experimentar. Pero si estamos en Cristo tiene que haber confianza. Y si empezamos a hacer su voluntad, ¿sabe? Tenemos que tener por entendido que va a ser algo bueno, agradable y perfecto. Amén. El temor es como un imán que atrae todo lo malo. Para poder confrontar el temor, iglesia, debes confiar en Dios. Nos dice en el Salmo 121:5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Por qué se nos olvida la palabra del Señor? Cuando estamos en momentos de vicisitudes y de pruebas, no se nos puede olvidar la palabra del Señor. Pero no es tan solo que nos las acordemos, es que nos las apliquemos. Que la hagamos parte de nosotros. Porque yo me puedo saber la Biblia, pero si no vivo la Biblia, tengo un problema. Porque la victoria no está en quien se la sepa, está en quien se la viva. Ahí obtenemos la victoria. Le decía el Señor a Israel en Isaías, capítulo 41, versículo del 10 al 12. Y nos lo dice a nosotros: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y parecerán los que contienden contigo. Y nos dice en el 12, buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos creen esa palabra? No temas porque yo te ayudo, te dice el Señor. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué estar confundidos. Si sabemos en quién confiamos, si sabemos en quién estamos cimentados, que es Cristo Jesús, no podemos temer. Gracias, Señor, por tu palabra. Recuerda que siempre tendrás la palabra para poder vencer el temor.
Proverbios 1:3 nos dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Para poder ser librado del temor, iglesia, necesitamos oír a Dios. Necesitamos buscarle de todo corazón. No podemos vencer el temor, iglesia, si no buscamos a Dios en intimidad. Un cristiano que no ora es un cristiano derrotado. Un cristiano que no lee la palabra del Señor es un cristiano derrotado. Un cristiano que no se separa para el Señor y ayuna al Señor es un cristiano derrotado. Y ayunar no es pasar hambre, iglesia. Porque muchos cristianos tienen por entendido que dejan de comer y hacen su vida cotidiana y no se separan para Dios, y lo que están haciendo es pasando hambre. Cuando usted ayune, sepárese para el Señor, busque intimidad con Cristo. Busque la respuesta de las cosas que Dios le tiene que dar. Porque es fácil, queremos escuchar las respuestas por el carril del autoexpreso, pero a veces Dios nos manda a detenernos. Porque el Dios que yo conozco habla. El Dios que yo conozco se deja sentir. El Dios que yo conozco es un Dios que está vivo. Dice la palabra en Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice de algunos, iglesia. Dice que cuando buscas a Jehová, él te va a librar de todos tus temores. Porque tenemos que vivir confiados que Dios es nuestro proveedor. Que Dios es nuestro sustento. Que su tiempo es perfecto. Que Dios no nunca llega tarde a nuestras vidas. Dios no se retrasa. Dice en el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué estás temiendo si Dios está en control? ¿Por qué tememos si Dios es perfecto? Pero nos dice en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué lindo es el Señor. Porque cuando llega el desánimo a nuestras vidas, lo podemos contrarrestar con la palabra de Dios. Porque la palabra es vida, es eficaz. La palabra llega a nuestras vidas para transformarnos y cambiarnos. Para que podamos entender que le servimos a un Dios real. No le servimos a un Dios crucificado. Pero nos dice en Hebreos 13: de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a lo que pueda hacer el gobierno. No temeré a lo que puedan hacer mis empleados. No temeré a lo que puedan hacer mis hermanos. No temeré a lo que pueda hacer mi familia. No temeré a lo que pueda hacer mi enemigo. Porque Dios está en control, iglesia. Pero nos dice en Josué 1:9: mira que te mando, iglesia, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
No dice que va a estar contigo en algunos lugares. Dice que donde quiera que nosotros estemos, Dios va a estar con nosotros. Que donde quiera que nosotros estemos, Dios nos lleva de la mano. Que no importa la situación que estemos enfrentando, Dios está en control. Pero tenemos que creerlo, iglesia. Tenemos que confiar en la palabra del Señor. Tenemos que creer que la palabra es veraz. Nos dice en Juan 14:27 en la Nueva Traducción Viviente, y estamos terminando. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y yo le pregunto nuevamente, ¿a qué le temes? ¿Qué hay en tu vida que no le puedes entregar al Señor y se lo entregas y vuelves y lo recoges? Porque si le entregamos las cosas a Dios y nuevamente recogemos eso que le entregamos, tenemos un problema. La culpa no es de Dios, porque Dios te quiere sanar. Dios te quiere libertar. Dios quiere que seamos un pueblo esforzado y valiente. Que no temamos. Es que mi naturaleza, es que el ser humano, es que me criaron así. Es que mi abuelo, mi mamá, mi papá eran así. Pero tú no puedes ser así. Porque a lo mejor ellos no conocían de Cristo, pero sí tú conoces a Cristo. Así que lo generacional no tiene parte ni suerte cuando Dios entra a nuestras vidas. Es cancelado, es atado, es reprendido. Porque lo que fuimos en el mundo no lo somos en Dios. Porque somos criaturas distintas y diferentes. Con una mentalidad, con un comportamiento diferente. Porque nuestra acción, conducta y comportamiento tienen que reflejar a un Dios vivo. No un Dios muerto. Así que como nos dijo en Josué 1:9, nos manda a que nos esforcemos y que seamos valientes. Que no desmayemos y no temamos. Porque Dios está con nosotros a donde quiera que vayamos. Y yo me agarraría de esa palabra del Señor. Por cada situación que pueda llegar a mi vida y cada dardo que quiera el enemigo hacer que llegue a mi mente y a mi corazón, y lo refutaría y lo corrigiría, lo corrijo con la palabra de Dios. Y si sientes que algo te dio y está causando en ti temor, angustia, quebrantamiento, tienes que irte de rodillas. Porque el antídoto a tu temor está en la palabra, en el ayuno y en la oración. Ahí está la respuesta. Y tenemos que entender, iglesia, que Dios es fiel. Que Dios no falla. Mi cuñado escucha una canción que dice que Dios nunca falla. Y es real. Dios nunca falla. Nosotros le podemos fallar a Él, pero Dios nunca falla. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Sí, Señor. No hay mejor cosa, y con esto vamos a cerrar, pase a adoración. No hay mejor cosa que conocer un Cristo vivo. Fíjate que el Salmo 23 dice, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá. ¿Sabe lo que es valle de sombra de muerte? Era que cuando los animales tenían que bajar entre las montañas, eso tapaba el sol
y había oscuridad, porque los rayos del sol no podían penetrar en ese valle profundo. Y la descripción que nos está dando ahí es que cuando estás en ese valle profundo de tu problema, donde no puedes mirar ni a derecha ni a izquierda ni para atrás, sino para arriba, Él está ahí con su cayado para alentarte y guiarte. ¿Sabe cuál es la guianza? La palabra de Dios. Cuando tú sigues la palabra de Dios y cuando tú haces la palabra de Dios un estilo de vida, tienes la capacidad de que puedes recibir la protección divina de Él, porque el enemigo no tiene por dónde penetrar en tu vida. Y entonces en ese momento de prueba, tú vas a salir victorioso porque Él pelea la batalla por ti. Por eso nosotros tenemos que seguir caminando hacia lo que Dios nos mandó y no detenernos ni izquierda ni derecha, ni por nada permitir que el temor, la angustia o las emociones o el carácter intelectual del hombre intervenga con el propósito de Dios. Porque quiero decirte que eso siempre va a pasar, porque la carne es antagónica al Espíritu Santo. Y cuando tú impones el carácter de Dios en tu espíritu, el Espíritu Santo reina en tu vida, y aunque no te guste lo que tienes que hacer, caminas hacia esa verdad y nunca te detiene la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero cuando tú te detienes porque intelectualizas lo que tienes que hacer, porque yo me siento, porque no me gusta, porque a mí me parece, porque esto no está aquí o lo otro, lo que hace es atrasar tu bendición. Y eso no lo puedes permitir, porque el propósito de Dios es uno. Y Él lo dijo, bueno, agradable y perfecto. Entonces cada vez que tú en tu intelecto rechazas por esto, aquello y lo otro, lo que estás atrasando en tu vida es tu bendición, porque Él sigue siendo Dios. Y si Él tiene que quitarte a ti, te quita y pone a otro. Se lo decía yo a los pastores la vez pasada. No se trata de lo que a ti te parece, no se trata de lo que es bueno, es lo que Dios te manda a hacer. No es hacer muchas cosas que se vean bonitas, sino lo que Dios te manda a hacer. Y cuando decía eso, dice, no, pero la gente ¿qué? La gente tiene que adaptarse al modo de Dios. La gente nada, el que opine contrario a la palabra de Dios no es de Dios. Pero ¿qué voy a hacer? Se me vacía la iglesia. Y yo le digo, eso le vas a tener que decir con el juicio final del gran trono blanco, cuando te digan, ¿qué hiciste con lo que te di? Tienes que orientar a la gente hacia la venida de Cristo. ¿Y cómo se prepara? Hablándole la verdad, señalándole la verdad en amor, pero hablando lo que tiene que ser. Porque el momento final nadie sabe cuándo es. Sabemos que se aproxima, pero nadie tiene el día ni la hora, ni los ángeles. Solamente lo sabe Dios. Por eso la vara y tu callado te infundirán aliento. Significa que tú tienes que seguir esa vara, que significa la palabra de Dios, que es la que te da guianza. No es por tus emociones, no es por lo que a mí me parece, sino por lo que Dios dice. Si fuera por mis emociones y por lo que a mí me parece, yo no estuviera ni pastoreando. Pero es lo que Él dice. Y me sacó de la medicina para meterme aquí. Pero es lo que Él dice. Y para que yo entendiera, me llevó al cielo y me trajo aquí. Porque es lo que Dios dice. Y como si eso fuera poco, me dice, ahora te van a operar la cabeza. Y eso es lo que Dios dice. No hizo el milagro. ¿Y cuántos milagros ha hecho a través de mí? Miles de miles de miles de miles. Pero para mí no hubo el milagro. Hubo que abrir por aquí para arriba. Pero es lo que Dios dice. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? No es como a mí me parece. No es como yo quisiera. No es como yo me vea más bonito. No es que yo me sienta más cómodo. Es como Él dice. Cuando entendemos esa realidad, hermano, se nos va todo aquel andamiaje de la vieja criatura que trata de ser revivida para sacarte del camino de Dios. Y hoy es un buen día para que tú hagas una reflexión divina. No es que yo lo que estoy haciendo es bueno, es que si eso es lo que me mandó Dios a hacer. No se trata de lo bueno, sino se trata de lo que Él quiere hacer. Porque lo bueno sin Dios no sirve. Lo bueno con Dios sí sirve. Tú y yo hemos sido sellados para bendición. Tú y yo hemos sido sellados para victoria. Porque Él nos llamó. Y el que invita paga. Y el que te invitó aquí se llama Espíritu Santo. Así que todo don perfecto y buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna. Lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué no caminar hacia esa dirección? ¿Por qué tanta objeción? ¿Por qué tanta coacción? ¿Por qué tanto traba? Si te estás trabando tú mismo en el camino de tu bendición. Es más fácil caminar en el camino de Él. Yo
tuve que aprender esto a cantazo limpio. Yo no quiero que usted pase por eso. Es más fácil obedecer y gozarse en la fidelidad de Dios y quitarse el intelecto. Por eso yo le digo que el intelecto tiene que ser cortado y venir a hacer las cosas. Hace un tiempo atrás yo tuve 2 osteomielitis. Es una infección en el hueso severa, que cuando te pones de pie parece que te hincan 100 alfileres a la misma vez. ¿Quieres saber algo? Yo venía aquí a predicar y el dolor se me quitaba cuando tomaba el púlpito. Montándome en el carro se activaba otra vez el dolor. ¿Qué me enseña eso? Piénselo. Humildad, mansedumbre. Y me decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué me permitió eso? Para que me humillara aún más de lo que me he humillado. Porque no se trata de intelecto, no se trata de que a mí me parece, no se trata de quién yo soy, se trata de Él yo soy. Mira lo escrito allí en el edificio. Eso es lo que tenemos que aprender. Si no, jamás, nunca alcanzaremos la meta de la imagen y semejanza que tiene que ser plasmada en nuestra alma. Yo oro porque la imagen y semejanza de Cristo se plasme en ustedes y se mantenga plasmada en mí. Porque según la tengo la puedo perder. No se crea que es fácil. Hay que protegerla con temor y temblor, porque es nuestra salvación. Así que hoy es un momento bueno para examinarse internamente y hacerse un cuestionamiento. ¿Estoy yo haciendo lo que Dios quiere que yo haga o estoy haciendo lo que a mí me parece mejor? Es una pregunta importante y no es un título de un libro. ¿Por qué? Porque si en el momento de que viene el arrebatamiento te coge fuera del orden, te vas a quedar. Y esto no es cuestión de miedo. Es que por una ambigüedad, una distorsión de la verdad, una distorsión de no cumplir la palabra de Dios, conociendo la verdad, te mantiene atado a la tierra. La tierra es símbolo de Satanás, de estos reinos. Pero si tú te libertas de ese andamiaje y antepones todo con tal de cumplir lo que Él te manda, estás con Él. Y Él te va a dar la victoria, porque en Él está sellada la victoria nuestra. Y tu nombre tiene esa victoria, porque Él pagó un precio muy alto por ti. El precio de la cruz del Calvario. Él murió por ti, lo pagó con sangre y entregó su cuerpo para después tomarlo al tercer día. Y en el poder de la resurrección puso la autoridad de Él para ti, para que tú vencieras en valle de sombra. Por eso la vara y su cayado te infundirán aliento todos los días de tu vida. Y no importa lo que tú tengas que presentarte, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que tú no tengas, Él te suplirá todo y te multiplicará según tus riquezas en gloria, en alma. A medida que tú avanzas, Él te da más, 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 porque Él no tiene medida. La medida la pones tú. Por eso cuando tú diezmes y ofrendes, haga primicia, dala con la mano abierta, no tengas miedo, porque Él te va a multiplicar mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Y dala con gozo, como oró Chuquín ahorita. Ese gozo inefable proviene de un contentamiento que da su espíritu a nuestro ser. Y ese contentamiento te hace vivir en paz, te hace vivir en gozo. Y no importa las noticias del mundo, nada de eso te va a tocar a ti. Porque tu vara y tu cayado te infundirán aliento. Todos los días de tu vida. Oh, denle un aplauso, Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Y vamos a hacer esta oración. Póngase de pie, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Y abro mis manos a enseñar, Señor, de entregarte lo que realmente tengo que entregarte, que es lo que he temido. Como dijo el predicador, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Que dentro de sí había un miedo intrínseco y decía, lo que me temía, así aconteció. ¿Por qué aconteció? Porque temía. Y Dios Todopoderoso permitió la prueba para que él pudiera ver con sus ojos materiales y también luego espirituales a lo que él temía. ¿Y qué pasó? Lo perdió todo Job. Mas Dios después le multiplicó por 7 veces más
aquello que perdió. ¿Por qué? ¿Por qué le multiplicó? Porque le creyó a Dios. Porque le creyó a Dios. ¿Está oyendo usted? ¿Por qué le multiplicó el Señor? Porque le creyó a Dios. ¿Y le multiplicó cuántas veces? 7. Y 7 es número de Dios. Así hará con usted, hermano. Oiga, así hará con usted. Es cuestión de creerle. Pero dígame usted, si usted siembra una pepita de aguacate, ¿le podrá dar manzana? ¿Verdad que no? Pues entonces siembre correctamente para que lo que usted siembre le sea multiplicado. Si usted siembra amor, recogerá amor. Lo que usted siembre, escúcheme, lo que usted siembre le será multiplicado por múltiples bendiciones. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios lo que quiere es demostrarle la gloria de Él a su vida para que usted reconozca el Dios todopoderoso en el cual usted ha creído. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Lo que quiere es Él ser glorificado en su vida. Así que cuando usted vaya a dar, dé con la mano abierta. Cuando usted vaya a bendecir, bendiga con el abrazo completo. Cuando usted vaya a amar, ame completamente. Cuando usted vaya a perdonar, perdone completamente. Porque eso es una atadura que impide la bendición. David, mientras estaba callado el pecado, sus huesos envejecían. ¿Y qué pasó? Hasta que Dios le mandó al profeta Natán que lo confronta. Y él mismo dijo, esa persona merece que lo maten. ¿Y a quién le estaba hablando? A David. ¿Qué significa eso? Que Dios nos confronta ante su verdad para que seamos libres y poder ser bendecidos. David fue tan bendecido que dice que tenía un corazón semejante al Padre. Se imaginará si Dios nos perdona y la misericordia es grande que nos alcanza cuando nosotros nos arrepentimos. Pues es el momento de confrontarlo con esta verdad, y esta verdad nos hace libres cuando la entregamos. Es momento de hacerlo, es momento de entregarlo, es momento de ser libre, es momento de buscar nuestra bendición, es momento de decir, esto es lo que yo quiero, hacia esto voy caminando y haré todo lo necesario por agarrarlo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento todos los días de mi vida. Padre, oro y entrégalo ahí, porque cada uno de los hijos que están aquí puedan entregar lo que tengan que entregar y sean totalmente libres, Señor, de tal manera que la bendición no se atrase ni un segundo más, sino que las reciban abundantemente, y se den cuenta, Señor, que cuando ellos te entregan todo a ti, son bendecidos, porque tú, Señor, pelearás la batalla por cada uno de ellos, y tu vara y tu callado nos infundirán aliento todos los días de nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.